Julia Estrada. Víctor Hugo, seguimos hablando del dólar. En realidad tuvo una leve baja. Se habló ayer de la mano amiga del Banco Provincia, que intervino para bajar, aunque levemente hay que decirlo, sobre todo el mayorista, pero además un poco el minorista, y estamos a 17.76. El lunes hablábamos de 17.90, bueno, unos 14 centavos. Sí, un poquito de centavos menos, pero la verdad es que sigue muy elevado. Lo que en realidad tenemos es la no intervención del Banco Central como principal política. Iván hacía mención hace unos minutos a la no utilización de la herramienta del dólar futuro por miedo a cuestiones judiciales, citaba Bonadío. Yo creo que aún teniendo esa herramienta como ancla cambiaria, porque el dólar futuro tenía esa finalidad, hay que recordarlo, en el 2015 la emisión de dólar futuro tuvo ese objetivo, ser una ancla cambiaria, yo creo que no lo utilizarían porque efectivamente la política monetaria en este gobierno es otra y por eso tenemos un dólar a 17.76 en su valor oficial y el dólar blue a 18.27. ¿No? De nuevo estamos con una cifra fenomenal en relación al aumento y tenemos, hay que decirlo, un negocio que a esta altura lo protagonizan los que ya dolarizaron sus carteras. Cuidado que esto no es una cuestión de grandes perdedores. Acá tenemos como perdedores a los que perciben ingresos fijos, a todos los que somos asalariados, mientras que los grandes ya dolarizaron sus principales activos y lo que están haciendo con esta suba es ganar más plata. Lo que tenemos además como dato importante del día, tenemos a Fiel que dice un aumento del 5% de la industria. Bueno, hay que empezar a hacer algunas diferencias conceptuales entre lo que es desarrollo económico, que ya nos metemos en una categoría abstracta, compleja, difícil para mirar en esta etapa, el crecimiento económico, y vamos a profundizar en eso en la segunda parte de la columna, donde veremos que no hay crecimiento económico ni el año pasado ni este año, y lo que es el rebote económico, que no es crecimiento. Esto, estrictamente, Víctor Hugo, es rebote económico. Tenemos una caída fenomenal el año pasado, en 2016, y como esto es una variación interanual, para que se entienda, comparamos este mes contra el mismo mes del año pasado, no es que comparamos junio contra mayo. Ahí estaríamos hablando de otra cosa. Estamos comparando junio de 2017 contra junio de 2016. Si caímos todo el año pasado, la industria viene cayendo consecutivamente, bueno, un aumento del 5%, uno podría decir, hacemos promedio, como diría Víctor Hugo, compensamos, seguimos en el mismo lugar. Bueno, me parece que hay que interpretar de esa forma los datos económicos, al menos los positivos que vamos a ver a lo largo de este año. Bien, Julia, preocupa muchísimo la brecha que hay entre el dólar ilegal y el dólar real, 17.76, 18.27, son 51 centavos de diferencia. Por supuesto que esto no tiene la prensa mala, negativa, que tenía en la etapa en la que enloquecían a la gente con el precio del dólar llamado blue, que en realidad siempre será un dólar ilegal. Pero la brecha es muy importante y observo que cada día está más alto el dólar ilegal, marcando una realidad bajo tierra, subterránea, que también debe ser una preocupación, además de la del costo del dólar. En los datos económicos anticipados, en este tema que es muy pero muy importante, sobre todo por lo que se dijo ayer en Economía con Julia Estrada. Víctor Hugo, el presidente Mauricio Macri dijo hace 2 días, hace 5 años que hemos empezado a crecer luego de una etapa de estancamiento económico. Vamos a los números, vamos directamente a los números del INDEC y quiero decir, ya arranco haciendo una concesión porque vamos a los números del INDEC revisado por Jorge Todesca, porque estos datos de crecimiento no son los que existieron hasta algunos años atrás, sino que han sido revisados con alguna polémica en relación, por ejemplo, a la caída del Producto Bruto Interno del año 2009. Lo que vemos acá, vamos del 2004 al 2016, y ahora un comentario sobre este año 2017, es un crecimiento económico al menos indiscutible, yo diría, hasta 2011, ¿no? Cuando vemos estos números, que los acorté para hacer más fáciles la lectura, 485.000 millones de pesos, ¿no? Y así seguimos en los miles de millones de pesos. Llegamos, por ejemplo, a una cifra elevada en 2011, 711.000 millones de pesos de Producto Bruto Interno, a valores constantes. Voy a hacer
tecnicista al año 2004. Lo que vemos, sí, claro, entre 2011 y 2015 es un sub y baja. Y es un sub y baja muy vinculado a lo que se llamó en una discusión que lamentablemente se ha abandonado, que es la discusión de la restricción externa. Teníamos problemas por falta de dólares y esa falta de dólares en realidad se asociaba a un proceso de industrialización que demandaba dólares. Hoy, como verán, la discusión de la restricción externa está totalmente ausente porque, primero, que ya no preocupa el proceso de industrialización y, segundo, que los dólares llegan y fluidamente por el endeudamiento externo. Recordemos que en la etapa anterior de deuda no se hablaba, no se recurría a esa herramienta. Ahora vemos un sub y baja, pero lo que es muy interesante es ver que en el año 2015... y ahí vemos la flecha verde, en este sub y baja. El 2014, la verdad, se cayó por una devaluación, se cayó en el crecimiento por una devaluación a comienzos de año, como para recordar el impacto negativo de la devaluación también sobre el crecimiento que tuvo en 2014. Ahora, en 2015 el crecimiento fue de 2,6%, reconocido por el INDEC de Jorge Todesca, cuando, por ejemplo, el gobierno anterior había dicho que el crecimiento era de 2,1%, incluso dieron más. Pero lo que vemos es que el ajuste de Cambiemos, y acá vemos la flecha roja, el ajuste en todo sentido, lo hemos mencionado profusamente en esta columna, no redundó en crecimiento, redundó en caída. Una caída de 2,2% en 2016. Es difícil que el presidente hoy pueda decir que se abandonó el estancamiento luego de 5 años, porque lo que primero tenemos es un dato de caída. Y lo que en segundo lugar tenemos, y acá pongo el dato del primer trimestre de 2017, porque es lo único que podemos mostrar hasta ahora, es un 0,3%, que es lo que yo decía antes. Esto se llama rebote económico, no se llama crecimiento. ¿Por qué? Porque si miramos los números absolutos, el PBI a 2015 estaba en 702.000 millones de pesos, aumenta a 721.000 millones de pesos precisamente en 2015 y volvemos en 2016 a 705.000 millones de pesos. Estamos en el mismo lugar. Y ahora con un 0,3% seguimos en el mismo lugar y la población vegetativa creció. Vamos a una segunda placa, porque lo que es interesante es que este 0,3% que están algunos celebrando como brote verde, y ya incluso salió una noticia hace unas horas que celebran un aumento del empleo, esconde que algunas ramas económicas en realidad están cayendo, porque el 0,3 es un promedio que incluye algunos aumentos, como por ejemplo en el agro, pero que también incluye algunas caídas. Minas y canteras, ojo que minas y canteras no solo es minería, sino que es petróleo, cayó 5,4%. Estamos hablando del primer trimestre de este año, 2017. La industria cayó 2,2% y el comercio cayó 0,9%. Todo esto también forma parte del paquete del brote verde que se está anunciando por estos días. Bueno, y esto ya es un dato de color, Víctor Hugo, no sé si recordarás, claramente lo estuvimos mencionando mucho, la frase de Bullrich sobre, emprender algún tipo de actividad vinculada a la cerveza artesanal. Hay que decir que Cambiemos viene abriendo la frontera de la importación y se ha importado un 300% más de cerveza en 2017 en este primer semestre respecto de 2016. Vamos a los números. Casi 4 millones, 5 millones de dólares, estamos hablando de importación de cerveza. Pasamos en 2016 a 7 millones, un aumento, en realidad esto es un más de 50%. Y ahora, solamente en el primer semestre, 30 millones de dólares de importación de cerveza, un aumento del 333%. No solo se los manda a una actitud totalmente valiente de lanzarse a algún emprendimiento en un rubro incierto, porque no es tan fácil, sino que además se les abrió la frontera para que tengan que competir con cerveza importada, donde acá adentro hay números de importación de cerveza que en muchos casos es la artesanal que se hace, por ejemplo, en países europeos. Es decir, se los manda a la selva a competir incluso con productos importados. Qué falta de sentido de la oportunidad de Bullrich. ¿Por qué no se dedican a fabricar cerveza? Imaginen todos los desocupados. Vaya y dígale a los de PepsiCo, pobres, que están ahí con una carpa frente al Congreso esperando que los atiendan los partícipes del sainete que están protagonizando los diputados dentro del Congreso. Vaya y dígale a la gente de PepsiCo, che, ¿sabés qué es una buena idea? Fabricar cerveza. Eso está caminando, eso anda bien. Y si no, como dice Bullrich, ¿por qué no prueban estudiar pilotos de drones?